Sara se paró frente a las desgastadas puertas de la antigua casa de su abuela. Una sensación de nostalgia la invadió mientras contemplaba la fachada familiar. La casa, con su pintura descascarada y sus paredes cubiertas de hiedra, guardaba recuerdos de toda una vida. Veranos persiguiendo luciérnagas en el jardín, tardes de ocio acurrucadas con un libro junto a la chimenea. Pero cuando Sara atravesó el umbral, un escalofrío le recorrió la espalda. El aire parecía vibrar con una energía inquietante y no podía evitar la sensación de que la estaban observando. Haciendo caso omiso de su inquietud, Sara se aventuró más dentro de la casa. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. El olor a humedad de la edad la envolvió, mezclándose con el leve aroma a lavanda que permanecía en el aire. Mientras Sara exploraba las habitaciones familiares, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Ruidos extraños resonaban por los pasillos por la noche, suaves susurros que parecían bailar en el borde de su conciencia y la extraña sensación de ser seguida, incluso cuando estaba sola. Al principio, Sara descartó los sucesos como meras peculiaridades de una casa antigua, restos de una época pasada. Pero a medida que pasaban los días y los extraños sucesos se hacían más frecuentes, empezó a preguntarse si había algo más siniestro en juego. Y entonces, una noche, mientras yacía despierta en la cama, Sara vislumbró algo por el rabillo del ojo, una figura oscura que acechaba en la oscuridad, con los ojos brillando con malevolencia. Con un grito ahogado, Sara retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, porque en ese momento se dio cuenta de que no estaba sola en la casa. Algo o alguien la estaba observando, esperando en las sombras, y a medida que se dio cuenta, Sara supo que la antigua casa de su abuela guardaba secretos mucho más oscuros de los que jamás hubiera imaginado. Noche tras noche, Sara se vio atormentada por los espeluznantes susurros que parecían resonar por los pasillos de la antigua casa de su abuela. El sueño se volvió difícil de alcanzar mientras permanecía despierta, con los sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de la presencia malévola que acechaba en las sombras. Pero por más que lo intentó, Sara no pudo deshacerse de la sensación de inquietud que la envolvía como un sudario. Cada crujido de las tablas del suelo, cada crujido de las cortinas parecían burlarse de ella, un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba dentro de la casa. Desesperada por encontrar respuestas, Sarah recurrió a la única fuente de consuelo que pudo encontrar: las páginas descoloridas del diario de su abuela. Mientras examinaba minuciosamente las páginas amarillentas, descubrió pasajes crípticos que insinuaban un lado más oscuro de la historia de la casa, historias de traición y venganza que le provocaron escalofríos. Con cada revelación, la determinación de Sara se hizo más fuerte. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los susurros que la perseguían, sin importar el costo. Pero a medida que profundizaba en el oscuro pasado de la casa, Sara, sin saberlo, despertó algo antiguo y malévolo, una fuerza más allá de su comprensión, hambrienta de venganza. Y a medida que las sombras se alargaban y los susurros se hacían más fuertes, Sara se dio cuenta de que no era la única que buscaba respuestas en las profundidades de la antigua casa de su abuela. Algo o alguien estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. Noche tras noche, Sara se vio atormentada por los espeluznantes susurros que parecían resonar por los pasillos de la antigua casa de su abuela. El sueño se volvió difícil de alcanzar mientras permanecía despierta, con los sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de la presencia malévola que acechaba en las sombras. Pero por más que lo intentó, Sara no pudo deshacerse de la sensación de inquietud que la envolvía como un sudario. Cada crujido de las tablas del suelo, cada crujido de las cortinas parecían burlarse de ella, un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba dentro de la casa.
Desesperada por encontrar respuestas, Sarah recurrió a la única fuente de consuelo que pudo encontrar: las páginas descoloridas del diario de su abuela. Mientras examinaba minuciosamente las páginas amarillentas, descubrió pasajes crípticos que insinuaban un lado más oscuro de la historia de la casa, historias de traición y venganza que le provocaron escalofríos. Con cada revelación, la determinación de Sarah se hizo más fuerte. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los susurros que la perseguían, sin importar el costo. Pero a medida que profundizaba en el oscuro pasado de la casa, Sarah, sin saberlo, despertó algo antiguo y malévolo, una fuerza más allá de su comprensión, hambrienta de venganza. Y a medida que las sombras se alargaban y los susurros se hacían más fuertes, Sarah se dio cuenta de que no era la única que buscaba respuestas en las profundidades de la antigua casa de su abuela. Algo o alguien estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. La determinación de Sarah de descubrir la verdad la llevó más profundamente al corazón de la oscuridad que acechaba dentro de la antigua casa de su abuela. Con cada día que pasaba, la presencia malévola se hacía más fuerte y su control sobre la casa se apretaba como una soga alrededor del cuello de Sarah. Pero ella se negó a dar marcha atrás, impulsada por una feroz determinación de liberarse del ciclo de desesperación que se había cobrado a su familia. Armada con el conocimiento que había obtenido del diario de su abuela, Sarah profundizó en los secretos de la casa, buscando la clave para desbloquear el misterio que envolvía su pasado. Mientras exploraba los pasillos ocultos y las habitaciones olvidadas, Sarah encontró extrañas manifestaciones de la entidad que rondaba la casa, vislumbres fugaces de figuras sombrías que parecían aparecer y desaparecer, y voces susurradas que resonaban por los pasillos como los lamentos del maldito. Sin embargo, a pesar de la creciente sensación de temor que la corroía por dentro, Sarah siguió adelante, impulsada por la determinación de enfrentarse a la fuerza malévola que la mantenía cautiva. Y entonces, una fatídica noche, mientras la luna arrojaba su luz fantasmal sobre la casa, Sarah se encontró cara a cara con la entidad que la había atormentado durante tanto tiempo. En un enfrentamiento culminante que sacudió los cimientos mismos de la casa, Sarah luchó contra la oscuridad que amenazaba con consumirla, su coraje reforzado por el conocimiento de que luchaba no solo por ella misma, sino también por las almas de aquellos que la habían precedido. Y cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron en el horizonte, iluminando los maltratados restos de la casa, Sarah salió victoriosa. La oscuridad desapareció y la maldición que había atormentado a su familia durante generaciones finalmente se rompió. Con una sonrisa cansada, Sarah miró hacia el amanecer, sabiendo que finalmente había encontrado la paz y que la casa que una vez había sido su prisión ahora era su santuario. Con la presencia malévola desterrada y la maldición levantada, Sarah exhaló un suspiro de alivio al salir de las sombras de la antigua casa de su abuela. El amanecer asomó en el horizonte, bañando el paisaje con una cálida luz dorada, como si anunciara el comienzo de una nueva era. Cuando Sarah salió al aire fresco de la mañana, sintió que se le quitaba un peso de encima. La carga de generaciones de tristeza y sufrimiento finalmente se quitaba de su alma. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió verdaderamente libre. Pero cuando volvió a mirar la casa, ahora bañada por la luz del sol naciente, Sarah supo que su viaje estaba lejos de terminar. Aunque la oscuridad había sido vencida, las cicatrices que había dejado tardarían en sanar. Con un nuevo sentido de propósito, Sarah decidió reconstruir su vida y honrar la memoria de quienes la habían precedido. Llevaría consigo sus historias, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. Y cuando se alejó de la casa, dejando atrás las sombras del pasado,
Sara sintió que una sensación de paz la invadía. Aunque el camino por delante sería largo y plagado de desafíos, sabía que nunca más estaría sola. Con una última mirada a la casa que había sido a la vez su prisión y su santuario, Sara salió al mundo, lista para aceptar lo que le deparara el futuro. Y mientras caminaba hacia la luz del nuevo día, sabía que siempre llevaría consigo las lecciones que había aprendido dentro de sus paredes, una luz guía en la oscuridad que se avecinaba. Después de la terrible experiencia, Sara se encontró lidiando con los ecos de la oscuridad que una vez había consumido la antigua casa de su abuela. Aunque la presencia malévola había sido desterrada y la maldición rota, los recuerdos permanecían como sombras en los rincones de su mente. Mientras buscaba reconstruir su vida, Sara encontró consuelo en el apoyo de amigos y seres queridos que estuvieron a su lado durante los días más oscuros. Juntos, trabajaron para sanar las heridas dejadas por el trauma del pasado, forjando vínculos que resistirían la prueba del tiempo. Pero por más que lo intentó, Sara no pudo escapar de la persistente sensación de inquietud que persistía como un espectro en el fondo de su mente. Los recuerdos de los horrores que había enfrentado atormentaban sus sueños, dejándola inquieta incluso a la luz del día. En momentos de tranquila reflexión, Sara se sintió atraída de regreso a la casa, que había sido a la vez su prisión y su santuario. Aunque sabía que la oscuridad había sido vencida, no podía evitar la sensación de que todavía permanecía dentro de sus muros, esperando reclamar su próxima víctima. Y así, con el corazón apesadumbrado, Sara tomó la difícil decisión de dejar atrás la casa, seguir adelante con su vida y dejar atrás las sombras del pasado de una vez por todas. Mientras se alejaba de la casa por última vez, Sara sintió que una sensación de cierre la invadía, un reconocimiento de que, aunque la oscuridad siempre puede permanecer en las sombras, nunca podría extinguir la luz que ardía dentro de su alma. Con un nuevo sentido de propósito, Sara salió al mundo, lista para aceptar cualquier desafío que le aguardara. Y aunque el camino por delante sería largo y lleno de incertidumbre, sabía que lo afrontaría con valentía y determinación, segura de que había superado los días más oscuros y había salido fortalecida de él. Cuando Sara se aventuró en el mundo, dejando atrás las sombras de su pasado, sintió una nueva sensación de libertad y posibilidad. Con cada paso que daba, el peso de la oscuridad que una vez la había consumido se disipaba, reemplazado por una sensación de ligereza y esperanza. En los días y semanas siguientes, Sara abrazó la belleza y las maravillas del mundo que la rodeaba, deleitándose con las alegrías sencillas de la vida que antes parecían tan fuera de su alcance. Se rió con amigos, exploró nuevos lugares y descubrió pasiones que nunca supo que tenía. Pero en medio de las risas y el sol, Sara nunca olvidó las lecciones que había aprendido dentro de los muros de la antigua casa de su abuela. Llevaba siempre consigo los recuerdos de la oscuridad, un recordatorio de la fuerza y la resistencia que había dentro de ella. Y aunque sabía que las sombras del pasado siempre permanecerían en los rincones de su mente, Sara se negó a permitir que la definieran, porque se había enfrentado a la oscuridad de frente y había salido victoriosa, más fuerte y más decidida que nunca. Mientras miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo, Sara sabía que, cualesquiera que fueran los desafíos que le esperaban, los afrontaría con valentía y gracia, porque había caminado a través de la noche más oscura y había salido a la luz, lista para abrazar el viaje que le esperaba con los brazos abiertos.